Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno. Yo ya no sé si hay gente nueva o no, hay muchos nuevos. Sí, pues que vengan hoy por primera vez más que nuevos. Bueno, para quienes no nos conocen, este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Aprendemos de Dios, servimos a Dios y vivimos con Dios. Yo creo que en eso podemos resumir lo que hacemos. Esto está sonando raro, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Será que lo quitamos o qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿No me veo? No me oís como si estuviera dentro del baño. No, ahí, habla así. No, déjalo así. ¿Será porque tiene todo el volumen? Porque yo siempre lo ponía a la mitad. Sí. A ver. No, yo creo que estoy bueno, sí. Bueno, está bien. Bueno, entonces, les contaba un poquito, yo creo que quienes vienen cada 8 días ya tienen esto como más metido en la cabeza que para dónde, pero en eso nos enfocamos, en hablar de Dios, porque obviamente creemos en Dios, y hemos descubierto, o más bien Dios nos ha enseñado, que la vida de servicio es la que nos lleva a experimentar la vida justamente como Dios lo quiere. En la medida en la que yo me dispongo para experimentar a Dios, pues voy a ir comprobando que Dios es más real de lo que yo creo, ¿cierto? Y esa es pues como la intención que nosotros tenemos, enseñarles a ustedes a acercarse a un Dios sencillo desde lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, para que de esa misma forma sencillamente experimenten, conozcan y quieran ir a contarles a otros de ese Dios que está tan interesado en la vida de todos. Entonces, la metodología de esto es muy sencilla. Cada 8 días nos reunimos acá, nos sentamos con el fin de abordar unos temas muy puntuales, muy específicos, desde la experiencia que cada uno ha tenido con Dios en ese tema, y también mirando cómo podemos aplicar esos digamos así, como principios de Dios a la vida práctica. Una de las cosas yo creo como más importantes y que para mí tiene más valor de este grupo es que no hacemos distinción entre quien sea un cristiano evangélico y quien sea un cristiano católico. No se asusten, ¿cierto? Hay muchas religiones en el mundo que hablan de Dios y hablan de Él de formas muy distintas, pero las religiones que se consideran cristianas tienen la misma base y el mismo fundamento, que es la Escritura, la Biblia, y esa es la base de nosotros como grupo. En eso nosotros nos enfocamos, y de eso es que nosotros, de la vivencia del aplicar esos principios bíblicos, es que nosotros les compartimos a ustedes. En ese sentido podemos como grupos convivir perfectamente cristianos católicos con cristianos evangélicos, enfocándonos en las cosas que nos unen y no en las que nos separan, porque un sentir que hemos tenido muy directo del corazón de Dios es que Dios le duele inmensamente ver cómo sus hijos se separan cuando Él los quiere unidos, ¿cierto? Entonces al lado de ustedes puede haber un cristiano evangélico, un cristiano católico. A veces la gente piensa que los evangélicos son los testigos de Jehová. Eso es otra cosa muy distinta que, bueno, poco tiene que ver con el cristianismo, pero sepan que aquí, más que enfocarnos en una religión, nos enfocamos en una misma fe. Y tenemos, como les digo, la Escritura como base. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a tocar el tema en cuestión, y al final hacemos pues una oración general, y algunos vamos a estar acá al frente orando por las intenciones de pronto personales que ya cada uno de ustedes tenga. ¿Listo? Entonces, papá, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque contamos con tu presencia, porque podemos valernos de ella, Señor, porque tu presencia es real, es tangible, Padre, porque tu ayuda, Señor mi Dios, no es una idea vana, papá. Tu ayuda es algo que podemos comprobar y experimentar en nuestras vidas, y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en los temas, o el tema que vamos a tocar al día de hoy, que seas tú quien dirija mis palabras, Señor, y que si son tuyas, Padre, y considero, Señor mi Dios, que sí, pues que queden clavadas en los corazones y en las mentes de quienes hoy escuchan, para que esas mismas palabras estén ahí como vivas, gritando, Señor mi Dios, la necesidad que cada uno tiene de ponerlas por obra, para poder confirmar, Señor mi Dios, en nuestra vida
cuán grande es el Dios y Padre que tenemos, Señor. Así que en tus manos confiamos, te pedimos que tomes el control de este ambiente, tanto el físico como el espiritual, y que seas tú quien obre hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la fe. Yo estaba pensando, yo creo que las últimas veces que he venido, pues que he estado acá en el grupo dando una charla, siempre ha sido de la fe. Pero hoy la vamos a abordar desde un punto distinto, no solamente qué es la fe, sino cómo utilizar la fe como herramienta, cómo utilizarla en nuestro día a día, en nuestra vida. Nosotros deberíamos hacer todas, absolutamente todas las cosas por fe, pero la fe se nos ha vuelto como una especie de cuento de hadas que tenemos por ahí en el aire, que es muy bonito, pero poco nos damos nosotros a la tarea de meternos dentro de ese... La Biblia nos da un panorama de la fe como si fuera una especie de río, ¿sí? Donde nosotros decidimos qué tanto nos queremos sumergir en ese río de la fe. Entonces hay quien entra hasta los tobillos, hay quien entra hasta las rodillas, hay quien entra hasta la cintura, ¿sí? Y así hay otros que se quieren ir sumergiendo otro poco, y lo maravilloso, pero al mismo tiempo como impactante de la fe, es que mientras más yo me sumerjo en ella, más voy perdiendo el control de esa dirección que yo creo que debe tener mi vida, y eso es muy bueno, contrario a quien podría pensar perder el control es malo. Perder el control de tu vida en Dios es lo mejor que te puede pasar. Para quienes han escuchado mi testimonio, yo empecé con Dios a los 21 años, debido a un accidente que tuve en una moto por el cual perdí la pierna. Y en ese momento Dios me ponía a hacer, años más adelante Dios llegaba y me ponía a mirar para atrás y me decía: Sebas, mira tu vida de los 21 años hacia atrás, eso fue una inversión que vos hiciste. Vos invertiste esos primeros 21 años de tu vida en vivir la vida a tu manera. ¿Qué trajeron como resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Y yo me di cuenta que fue una inversión en la que perdí. Físicamente es evidente. Claro, nací con 2 piernas y ya voy con una de ellas en la mitad, ¿cierto? Perdí algo ahí. Pero espiritualmente la pérdida a esos 21 años fue mucho mayor. Yo les contaba, cuando les he contado el testimonio mío, que tuve 2 intentos de suicidio. O sea, literalmente lo había perdido entonces todo. Había perdido toda esperanza en la vida y todo. Mariana, hace años no te veía. ¿Cómo estás? Acá somos una familia, todo el mundo lo conoce con todo el mundo, así que empiezan a saludarse ahí y vayan recogiendo cariño al que tienen al lado. Entonces, les decía que espiritualmente perdí más, emocionalmente perdí mucho más de lo que a simple vista ustedes pueden ver. Me di cuenta que en esos 21 años la dirección que yo le había dado a mi vida, o el objetivo en el cual yo me había enfocado, me había llevado a nada. Y la respuesta de Dios fue: listo, si en esos 21 años no llegaste a nada, yo te propongo ahora una cosa. Empecé a invertir tu vida en mí, y vamos a hablar más adelante y a comparar a dónde te llevó una cosa y a dónde te llevó la otra. Eso empecé a hacer, y aunque me sigue faltando la pierna, espiritualmente he ganado mucho más de lo que perdí. Una de las promesas que Dios da es que nosotros podemos recuperar en Dios, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios hace en nosotros todo el tiempo, incluso que perdimos lejos de Dios. Él dice que lo que el enemigo robó, Él lo devuelve multiplicado, ¿sí? Eso es algo que yo espero que pase y que he ido viendo que pasa. Que físicamente pasaría muy raro, porque andaría como con 3 piernas más o menos, pero pasa. Y esa es la esperanza a la cual nosotros, o una de esas muchas esperanzas a la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, en ese caminar en fe, en ese entregarle a Dios nuestra vida, en ese entregarle a Dios nuestros objetivos y nuestras decisiones, soltarle a Dios como el timón de nuestra vida, la herramienta se vuelve la fe, mediante la cual nosotros vamos a poder trasegar en este mundo. Y listo, la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe? Por ahí está el que siempre repite: la fe es la certeza de lo que no se tiene, la convicción de lo que no se ve. Muy bacano que se lo sepa, pero ¿cómo aplicar eso?
¿Cómo aplicamos? Porque a veces pareciera, y digamos que ahí tenemos un referente, yo creo que es como el rey de la referencia de la fe en el mundo, este libro del secreto, ¿sí? Todo el mundo, la fe es que usted como que piensa algo y lo visualiza, y entonces por la visualización llega el momento donde ese sueño o ese pensar se materializa, ¿sí? Eso lo podríamos encasillar esto más bien dentro del positivismo y dentro de tener unos objetivos, porque en realidad la fe es algo mucho mayor. Dios dice que la fe es una sustancia. Quienes estuvieron en el retiro, el último retiro que hicimos del año pasado, ya estarán por ahí de pronto refrescando un poquito la charla de Pablo, ¿sí? La Biblia nos dice que la fe es una sustancia. ¿A qué se refiere con eso? A que la fe no es simplemente un pensamiento que nosotros tengamos de las cosas. La fe no es un ideal o una meta que nosotros nos tracemos. La fe no es un sueño. La fe es una sustancia. Es decir, espiritualmente la fe tiene forma. Es como si espiritualmente incluso la fe pudiera ser tangible. Y lo es. Si los ojos de nosotros estuvieran abiertos a las cosas espirituales, pues esa fe que nosotros tenemos sería algo evidente a esa vista espiritual o a esa visión espiritual, ¿cierto? Eso nos ayuda un poquito. Vamos a ir hablando y las cosas se van a ir haciendo como más claras. A lo que vamos es eso, la fe no es algo vano, la fe no es una ilusión, la fe es algo completamente real. Dependiendo de cómo yo la use entonces, esa fe, esa sustancia de la fe va a empezar a producir cosas en mi vida. Podríamos hablar entonces de que, la fe, primero que todo, es una ley. No está relegada simplemente a la vida del creyente. La puede utilizar quien cree en Dios y quien no cree en Dios. Muchas veces vos te acercas a hablar con una persona que no cree en Dios y le hablas de Dios y no, pues que yo no tengo fe. Eso es falso. No hay nadie en este mundo sin fe. La fe es tan sencilla como esto. Usted tiene dolor de cabeza y usted hoy se toma un Dolex. A usted no le importa cómo está compuesto el Dolex. Usted simplemente sabe que se la toma y usted espera que el dolor de cabeza se le quite, ¿cierto? Y de ahí pues como tantos ensayos con estos efectos placebos, que le dan a una persona una pastilla creyendo que es algo, luego la persona se lo toma y la pastilla, aunque era nada, termina cumpliendo el efecto por el cual se lo tomaron, ¿sí? Usted llega, miren esto tan chato, usted llega por ejemplo y se conecta por su celular a una red Wi-Fi y nadie le tiene que explicar, por ejemplo, mire, esto funciona de esta forma, sino que usted come el cuento, sí, yo me conecto y al internet, sin cable, sin nada, y puedo hablar con cualquier persona que esté conectado a la misma red. Entonces hay como cierta fe en algo totalmente invisible y que para nosotros no requiere una explicación, simplemente lo creemos. La fe es así de sencilla. En la medida en la que usted crea y aplique, pues va a haber, ¿sí? Y es como les digo, es una ley que puedo aplicar el que cree y el que no cree. La diferencia de nosotros es que esa fe que nos fue dada por Dios, pues la ponemos en Dios. Pero hay quien la pone en su ciencia, hay quien la pone en su trabajo, hay quien la pone en sus relaciones sentimentales, hay quien la pone en sus vicios, en muchas cosas. Cada uno de nosotros decide qué hacer con las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, lo primero ya sabemos, es una ley de vida que aplica indistintamente si creo en Dios o no. Segundo, además de ser una ley, yo decido dónde ponerla. Y ya dentro del caminar de la fe, nosotros entramos por la fe a creer en nuestro Señor y dice Dios que somos hechos hijos de Él. Eso quiere decir, listo, muy bonito que seamos hijos, pero también tenemos un Padre que se hace responsable de nosotros. Y ese Padre pues es Dios nuestro Señor. Quienes de acá ya son padres, pues más o menos saben a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Un papá no solamente es el que tiene un hijo, sino el que enseña a ese hijo, educa a ese hijo, le muestra qué cosas son buenas, qué cosas son malas, lo forma e incluso en los primeros años de vida o casi hasta la adolescencia le va enmarcando un rumbo por el cual ese hijo debe ir caminando para vivir una vida correcta.
¿cierto? De modo que el padre pues lo educa esperando que ese hijo tenga un muy buen futuro si sigue esos lineamientos que su padre le ha dado. Es lo mismo que empieza a pasar con Dios, ¿sí? Nosotros somos hechos hijos de Dios, tenemos por Dios una cantidad de bendiciones que Él nos dice que de su mano vamos a recibir, pero también eso significa que estamos aceptando esa autoridad que Dios como Padre tiene de nosotros. Dios no obliga a nadie, Dios no violenta, Dios no te dice o crees en mí o te morís. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío, y ese libre albedrío nos sirve a nosotros para decidir si le entregamos a Dios la vida o no. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros empezamos a caminar de la mano de Dios, lo tenemos, como les digo, a Él como Padre, y vemos, la fe y las cosas de Dios no tienen una forma, no tienen no las podemos encasillar como si fuera algo que pudiéramos nosotros definir, pero digámoslo así, como para efectos prácticos, vamos a decir que la fe, dentro de lo que la Escritura nos habla, se puede aplicar de tres formas o tiene tres manifestaciones. Una es la fe salvífica, es decir, es esta fe por la cual yo digo, listo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, y yo creo que Jesús vino a este mundo y cargó con los pecados de la humanidad y murió en una cruz en representación mía. Es decir, lo que mis pecados, por más que pequeños que fueran, delante de Dios significaban que eran algo malo, Cristo los cargó y murió en una cruz, pagó el precio por mis pecados, para que yo ya no reciba entonces la condenación por ellos, sino el perdón de los pecados como consecuencia de la muerte de Cristo, ¿cierto? Esa es la fe que nosotros tenemos y que nosotros profesamos, y la fe mediante la cual nosotros somos salvos. Creemos en Cristo y por creer en su sacrificio entonces recibimos el perdón de los pecados y podemos tener esa vida eterna que Dios nos promete, ¿sí? Esa es una forma pues de definir la fe. La otra es un don del cual nos hablan en la primera carta a los Corintios, y nos dice, hay un don dentro de los muchos dones que Dios da, que es el don de fe, ¿sí? Esa fe de la cual nos hablan como don es distinta a la fe que nosotros, con la cual nosotros creemos, o la cual nosotros, por ejemplo, utilizamos como herramienta. Quien quiera tener de pronto una descripción de este tipo de fe, o de este don más bien, se puede leer Hebreos 11. Ahí va a encontrar un montón de hombres que dicen que por la fe hicieron grandes cosas. Hay cierta dirección que Dios da a lo largo de la historia en la vida de cada persona, que son cosas casi increíbles, difíciles de creer, pero que Dios, sabiendo esto, infunde en esa persona este don de fe para que, impulsado por Él, pueda hacer entonces estas cosas que de otra forma en nuestra humanidad serían imposibles. Entonces nos empiezan a dar una lista grandísima, nos empiezan a hablar de Abraham, de cómo esperó por una promesa durante muchos años, nos empiezan a hablar de Noé, de cómo Noé, por ejemplo, por la fe construyó el arca. Al que le suene esto a cuento, vaya y vea, hace ya bastantes años se encontraron restos del arca de Noé en unos montes por allá en la Alta Turquía, en el Ararat, ¿sí? Cosa que no se habla mucho por ahí en el mundo, pero hay muchos vestigios de lo que esta fe infundida en hombres produjo, y que hay evidencia por ahí para que nosotros incluso confirmemos eso. Entonces, a esa fe es que se refiere ese don de fe, una fe sobrenatural. Pero hay otra fe, que es la fe de la cual vamos a estar hablando hoy, la fe como herramienta, ¿cierto? Y es esa fe mediante la cual yo vivo, mediante la cual, como les decía ahorita, yo, sumergiéndome en ese río de Dios, empiezo a caminar en mi vida, no guiándome necesariamente por las cosas naturales ni cómo las cosas normalmente se dan, sino procurando ver cómo Dios paso a paso me va guiando y me va ayudando a superar los obstáculos que tengo, e incluso va proveyendo para mí de forma sobrenatural lo que yo naturalmente voy necesitando, ¿cierto? Cosas como que en tu casa se esté necesitando mercado porque estás mal de plata y le pidas a Dios y llegue un mercado a tu casa cuando no le has dicho a nadie que está mal.
cosas de que estás necesitando plata, por ejemplo, para pagar arriendo, los servicios, y mires tu cuenta y apareció exactamente lo que estás necesitando. Cosas como que hay una persona enferma en tu casa o incluso a tu alrededor, vas y pones manos, oras por esta persona y esta persona se sana. ¿Sí? Cosas como que tenés una depresión, ya llevas con varios intentos de suicidio encima, no encontrás en el mundo, y por más que busques y en las distintas tradiciones o religiones que te pueda ofrecer la sociedad, no encontrás alivio a tus dolencias, y entonces buscas al Señor y milagrosamente la depresión se va, no tenés ya más necesidad de pastillas, de medicamentos, de visitas al psicólogo, al psiquiatra, estás bien, estás sano. O cosas como tenés una cantidad de adicciones al trago, a las drogas, al amor, a cuanta cosa haya, y por la fe en Dios todas esas cosas se van de tu vida y te encontrás viviendo una vida libre y plena, donde la felicidad no es algo tangible que dependa de las cosas y que hoy esté y que mañana no esté, sino que tenés la paz de Dios que te mantiene en todo momento pleno y satisfecho. ¿Sí? Esa fe, o más bien de esa fe de la que hablamos, y es esa a la que vamos a tratar hoy de explicar un poquito y de hacerla lo más entendible posible, sobre todo el cómo usarla. Cuando uno está mal y se quiere poner bien, pues lo primero que uno tiene que empezar a hacer es como organizar cosas. Si mi pieza está desarreglada y quiero que esté bien, pues antes de que se vea bien tengo que empezar a ponerle un orden. Si mi cuerpo está muy cargado de un montón de porquerías que he metido y quiero estar bien, lo primero que tengo que hacer es empezar a poner orden en esas cosas que yo consumo. Entonces, para poder empezar a hablar de lo que es la fe y de cómo usarla, debemos tener claro que debemos empezar a poner orden en esta casa que nosotros tenemos. ¿Sí? Nuestro cuerpo es una casa. De hecho, la palabra de Dios habla de que nuestro cuerpo es un templo donde sí habita usted, muy bonito, pero más allá de eso es un templo donde habita el Espíritu Santo, si es que usted ha creído en Dios. ¿Sí? Y es a través del Espíritu Santo, es por Él que nosotros vamos a poder empezar a hacer todas estas cosas. Y es por Él que vamos a poder empezar a esperar de Dios todas las cosas de las cuales vamos a estar hablando. Es bien particular porque en este caminar de fe, cuando acá como grupo damos consejería y se acercan algunas personas diciendo, pues hablan a título personal, Sebas, me está pasando esto, podríamos decir que el 98% de las veces los problemas que tienen las personas residen acá, en la mente. ¿Sí? Son cosas que obviamente pasan alrededor de ellos, pero que cuando uno llega a la base o a la raíz de todo, se da cuenta que todo proviene de acá. ¿Sí? Podría uno decir entonces que el enemigo principal de todo hombre y de todo creyente a la hora de vivir una vida de fe es su propia mente. Tengo un amigo, y yo les he repetido esto, yo creo siempre que estoy acá hasta el cansancio, que me dice, Sebas, el mucho pensar mata la fe. La fe es mucho más fácil de aplicar cuando yo no la racionalizo tanto. Es más fácil creerle a Dios cuando no hago que lo que Dios me está diciendo dependa de qué tan creíble para mí resulte lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos aprender a cuidar este templo que tenemos. Cuando estuve como sentándome a pensar un poquito sobre qué hablar o cómo enfocar bien esta charla, había algo en lo que Dios me hacía como hincapié de hacer énfasis en esto. Para quienes creemos en Dios y creemos en la Escritura, los textos que hay en ella, por más ilógicos o por más locos que parezcan, cobran una total realidad en nuestra vida. Es decir, nosotros vamos pudiendo comprobar tanto que Dios existe, que la duda sobre cualquier cosa, por más ilógica que se vea en la Escritura, va desapareciendo. ¿Sí? En tanto que lo que dice la palabra de Dios pasa en mi vida, pues yo voy entendiendo que todo lo que está ahí escrito es cierto y verdadero. Y hubo un tiempo cuando se dio la creación del hombre,
donde nos dice la Escritura que Dios convivía perfectamente con el ser humano. Es decir, el Espíritu Santo habitaba dentro del hombre y la relación que tenía Dios con su Padre era perfecta. En ese momento el Espíritu Santo, obrando dentro del ser humano, era quien gobernaba la vida del hombre. Es decir, el hombre era plenamente libre, pero el Espíritu Santo era el que le daba a él la dirección de cómo vivir. Él lo disfrutaba todo, la creación de Dios y el cómo vivir y relacionarse consigo mismo y con el prójimo. Pero en el momento en el que el hombre peca, el Espíritu Santo sale del hombre y digamos que el timón o el mando de la vida del ser humano queda vacío. Es como si en un barco, el capitán del barco, que es el que lo maneja, sale del barco y se tira al mar, y el barco queda andando solo. ¿Qué empieza a pasar en ese momento? Pues los que le siguen al mando empiezan a decir, listo, entonces ¿quién va a pilotear esta cosa? Pues, ¿quién va a agarrar? Porque nos vamos a matar si no. Habían varias cosas, o hay varias cosas dentro del ser humano, una de ellas la razón. Y es ella la que se mete a esa cabina y toma el timón de la vida y le empieza a dar a nuestra vida una dirección, una perspectiva muy lógica. No piensen que acá estamos satanizando la lógica es muy buena, pero para unas cosas, para otras cosas no. Es como si yo pongo al corazón a que sea el encargado de cumplir la función que tienen los riñones. ¿Sí? No lo va a poder hacer. Y lo mismo le empezó a pasar al ser humano. Empezó a dejar que su vida fuera controlada por la lógica. Ya no creía en lo que Dios le había dicho en algún momento de hacia dónde iba, sino que, puestos los ojos de la lógica en la mente, empezó a decir, no, esto además que no es así, porque eso no tiene lógica. Entonces vámonos por acá o vámonos por allá, y según veía determinaba como los pasos a seguir. Y la lógica tiene un problemita gigante, y es que la lógica necesita ser alimentada. La lógica necesita un alimento, y por lo general se alimenta de los sentidos y también de todo lo que ha venido como consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno está haciendo alguna cosa y empieza a tener cierto temor en lo que está haciendo, uno empieza a pensar en lo que uno le han contado con respecto a eso, o en el temor por las cosas pasadas vividas, ¿sí? Por ejemplo, usted va de una familia que ha sido rica toda la vida, que tiene plata bien habida, que nunca le ha faltado nada, y decirle a una persona de esa familia que se va a quedar sin nada es como contarle un chiste, porque están acostumbrados a eso, ¿sí? Vaya a donde una persona que ha experimentado una pobreza extrema, que nació y creció en ella, dígale que se va a volver rico de la noche a la mañana, o que en un tiempo va a tener una muy buena cantidad de plata, y va a ser como contarle un chiste. Dependiendo del entorno en el que nosotros nos movemos, dependiendo de lo que permitimos que sea el alimento de nuestra mente, es que nuestra mente nos va a empezar a pintar el panorama. Entonces, esto quiere decir, podría pensar uno, la mente es un estorbo entonces a la hora de vivir con Dios. Pero curiosamente la Biblia lo que nos dice es que nosotros, cuando le dijimos sí a Dios, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dio a nosotros una cosa que también dice en Corintios, que es la mente de Cristo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de pensar y de ver nuestra vida y nuestro entorno con los ojos de Cristo. Pero va a depender de qué nosotros alimentamos, de cómo nosotros alimentamos nuestra mente y nuestro corazón, el cómo veamos nuestra vida. La vez pasada que estuve acá les contaba, les hablaba sobre un refrán, creo que muchos se acuerdan de él, de el lobo blanco versus el lobo negro, ¿cierto? Para quienes de pronto no estuvieron, es un refrán por ahí que anda rodando por ahí por todos lados, y dice básicamente que un maestro le pregunta a su alumno y le dice, vea, todo ser humano tiene en su corazón un lobo negro que representa el mal y un lobo blanco que representa el bien. ¿Cuál cree usted que va a ganar? El alumno se queda pensando un poquito, no sabe qué responder, y después de que lleva un rato callado, el profesor le responde, va a ganar aquel al que usted alimente. Y en la vida de nosotros es exactamente igual.
El triunfo de Dios en nuestra vida va a depender de qué tanto nosotros permitamos que Dios obre en nosotros, de qué tanto nosotros nos alimentemos de Dios o de qué tanto nosotros nos alimentemos del mundo. Para muestra un botón. Las cosas en la ciudad llevan un rato que están súper inseguras, ¿cierto? Hagan un ensayo. Pónganse a ver noticias todos los días durante un mes y empieza a ver cómo se va a estar comportando usted en la calle el mes siguiente. Y deje de ver noticias el otro mes. Y aproveche ese mes para buscar a Dios. Ore. Tenga intimidad con Dios y ensaye cómo se va a sentir el mes siguiente. Cuando yo me alimento de Dios, las cosas de Dios empiezan a producir en mí. ¿Sí? Habrá quien diga, acá pasa mucho. Hay mucha gente que se le dice, venga, usted le ha pasado algo con Dios, ¿por qué no sale y cuenta? No, es que yo no tengo tanta fe como usted. ¿Sí? Pero es que no se trata de que tanta fe usted tenga. Se trata de que tanto usted permita que Dios obre en su vida. Porque es que el que Dios obre en usted no es consecuencia suya. Si fuera consecuencia suya, no necesitaríamos a Dios. Y como es consecuencia suya, no es fruto de su propio esfuerzo, simplemente vas a tener que abrir las puertas de tu corazón a Dios y permitir que Dios venga y haga. Es lo único que hay que hacer. Y entonces Dios viene, hace, yo compruebo, vuelvo y dejo que Dios venga, haga, vuelvo y compruebo. Y me voy metiendo como en esa vida de fe, donde ya no me importa si me metí al río del todo y perdí el control de mi vida, porque como les decía, cuando uno llega, a medida que me voy metiendo en ese río de fe, que yo me voy adentrando, pues la corriente, en tanto que yo tengo menos aplomo sobre el suelo, va tomando más control sobre mí. Quien es de pueblo y se ha metido alguna vez, bueno, incluso quien no, pero quien ha ido a charcos y a meterse a ríos, sabe más o menos de qué le estoy hablando, ¿sí? Que llega el momento donde vos te metiste, ya no tocas fondo y para donde el río quiso te llevó. Y ojalá así fuéramos con Dios. De hecho, hoy nos da una idea muy bonita en la palabra y dice, vean, los que son guiados por el Espíritu son como el viento. Usted lo siente, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ahorita, pues, hace relativamente poco se dieron cuenta que el Sahara fertiliza el Amazonas. Es la cosa más loca del mundo. ¿Se puede creer eso? Un continente totalmente alejado de otro se ve absorbiendo beneficios y propiedades nutricionales de una cosa que queda a miles de kilómetros de distancia. Todo por el viento, que toma toda esa arena de allá y viene y la deposita acá. De hecho, hace unos años hubo una nubosidad muy brava en Medellín y todo el mundo pensaba que era polución y era pura arena del Sahara. ¿Sí? Y esa es la mano de Dios y la obra de Dios, incluso plasmándose en el ambiente en el cual nosotros nos movemos. Y dice Dios que Él dejó plasmada su obra en la obra de Él. Es decir, al admirar nosotros las cosas de Dios, podemos hacernos una idea de cómo Dios quiere trabajar en nosotros. Una planta no tiene que hacer ningún esfuerzo para crecer, simplemente se alimenta de lo que Dios le pone debajo. Y es lo mismo, nosotros tenemos todo un río que a veces nos pasa por debajo porque vivimos nuestra vida tan enfocadas en las cosas naturales que no nos damos cuenta de todo eso que Dios nos está proveyendo para que nosotros crezcamos y podamos dar buen fruto. ¿Sí? Entonces, hay muchas teorías e incluso religiones al día de hoy que te dicen que vos debes acallar tu mente. Y muchas veces cuando la gente se sienta a orar con ese pensar. Entonces nos sentamos tratando de que nuestra mente esté callada y empezamos a tratar de orar y nuestra mente nos tira cosas y el trabajo y la pelea con esta persona y la embarrada que hiciste y lo que hiciste mal la vez pasada, cómo lo vas a tapar, qué vas a hacer, mañana tienes que hacer esto, pasado mañana esto, no te va a alcanzar la vida para tal cosa, el sueño que tenías ya no alcanzó y empieza la mente a tirarnos y uno se sentó a orar, pero terminó haciendo otra cosa totalmente distinta y te sentaste tranquilo y a veces te paras hasta ofuscado. ¿Sí? Entonces, en función de eso, la gente se sienta a orar y muchas veces es con esa lucha interna de yo cómo hago para callar la mente.
Pero ese no es el paso a seguir, porque la misma Escritura nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir esto que la mente no es algo malo, sino simplemente algo, una herramienta que debe ser formada y educada. Y para nosotros poder hablar de la formación y de la educación que requiere nuestra mente, vamos a tener que mirar si queremos comprobar estas cosas sí o sí la Escritura. Es como todo, miren. A uno le encanta el dulce. Yo me acuerdo que a mí, bueno, hasta el día de hoy, me encanta la mantequilla de maní, pero me encanta, o sea, no, es una cosa absurda, pero absurda. Y siempre ha sido así. Entonces, cuando yo estaba chiquito y compraba la mantequilla de maní, pues cuando la empecé a probar, yo iba de a poquito, abría la nevera, comía, tal, y cerraba. Me empezó a gustar más de la cuenta. Entonces, cada vez me metía y cogía más. Mis papás empezaron a dar cuenta, entonces me la escondían. Y yo me di cuenta dónde la escondían, iba y la cogía, y me tenía que esconder porque yo sabía, si me encuentran me la quitan. Entonces, para que no me la quiten, yo me metía, las camas de mi casa siempre han sido unos estadios inmensos, me metía debajo de la cama y al fondo donde yo sabía que mi papá y mi mamá no podían llegar. Entonces ellos eran de, ¡oh, Sebastián, salí! Y yo comiendo la carrera porque ya sabía que ya me habían pillado y que me iban a agarrar. Y entonces en una de esas comí tanta que terminé hospitalizado porque me dio una indigestión, la cosa más absurda. En pocas palabras, usted come porquerías o se excede en porquerías y bota porquerías. Le da una churria que mejor dicho. ¿Sí? Es normal. Vos comes basura y botas basura. Y exacta, me disculpan que sea tan gráfico, pero es para que entendamos lo que pasa con la mente. Lo mismo pasa con la mente. Usted le da a la mente basura y ¿qué le va a estar arrojando ya por la noche? Una diarrea mental, la cosa más impresionante. ¿Sí? Piensen si no es así. No se mantiene tan cargado de lo que pasa día a día que cuando te sentas a orar, hablas con todos tus problemas menos con Dios. Y es la mente, hágale y hágale y hágale y hágale. Y lo peor es que el panorama no es tan oscuro, pero terminas viéndolo totalmente negro por lo que tu mente te dijo. Entonces cuando te sentas a orar, terminas escuchando más a tu mente que a Dios. Estabas orando con tus problemas y no con Dios. Tenemos que empezar nosotros a filtrar lo que comemos. Ahora que Medellín, sobre todo Medellín, anda en esta onda tan fit, ¿por qué no volver fit el espíritu también? ¿Por qué no empezar a mirar qué consumimos? ¿Por qué no empezar a mirar de qué nos alimentamos? Y está bien, te puedes alimentar, listo, estoy viendo muchas noticias, estoy viendo mucha inseguridad, me salgo a la calle y me siento lleno de miedo, voy a dejar de consumir noticias. Eso va a ser un avance muy grande, pero si vos de verdad querés empezar a caminar en las cosas de Dios, la Biblia se va a volver una herramienta fundamental. Nosotros vemos la Biblia como un libro. Hay quienes lo ven como un libro de historia, hay quienes lo ven como un libro de mitología, hay quienes lo ven como un libro muy lindo, porque nos habla de Dios. Pero más que todas esas cosas, la Biblia es un libro que está cargado a más no poder del poder de Dios, valga la redundancia. Cargado. De hecho, les estoy diciendo, es necesario que limpiemos nuestra mente. Y la Biblia nos dice cuál es la forma en la que una persona puede limpiar su mente. Y dice con la palabra de Dios. Cuando yo bebía mucho, yo no sé si esto es cierto o no, pero me lo dijo una amiga que es médica y yo le creí. Ya no necesito pues ese dato, pero en mi tiempo, nosotros pues todos pelados bebíamos mucho. Y me acuerdo que por allá cuando teníamos como 17 años más o menos, llegó el momento, es que uno pagaba por una garrafa, yo de aguardiente, yo no me acuerdo cuánto, era mucha plata. Y uno pues a esa edad recogiendo entre todos para las garrafas y tal, hasta que un día llegó un amigo y dice, ay, padre, ¿yo qué pasó? Es que imagínese que encontré una casa donde venden guaro de exportación. Y ¿para qué eso? Más caro. Y digo, no. Lo que pasa es que esas son unas garrafas de guaro que las van a exportar, pero dejan algunas por fuera y las venden acá y las venden más baratas. Y yo,
costaba, por decir algo, 20.000 pesos menos que una. Las probar en delante. Entonces me decían eso y yo, ¿cómo? Yo no, vamos para allá. Y arrancamos a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Nosotros siempre nos tomábamos eso y al otro día ya no había nada, hasta que una vez nos fuimos por una finca, íbamos como una semana. Y entonces yo, bueno, vamos por las garrafas. Entonces me acuerdo que yo llegué a esa casa, toqué. ¿Tiene guarro? No, ya se nos acabó. Bueno, ya me iba a ir cuando me iba diciendo, ¿cuántas necesite? Yo, 24 garrafas. Y tenías que, espérenme un momentico. Tú, llegó y cerró. Al rato entró un man con una cantidad de bolsas negras a la casa y al ratico, listo, ya está todo. Nos traemos el carro y nos fuimos para la finca. Nos tomamos la primera noche un montón. De hecho, pues se iban acabando unas cosas y nos tocó pedir más, pero pedimos un montón. Al otro día lo que había quedado estaba como medio amarillito. Y nos, pucha, esto está como raro, pero bueno, ya no lo tomamos, no nos hizo nada, ya que entonces nos terminamos de tomar eso. Una amiga de nosotros que estaba ahí, que era doctora, nos dio, me dijo a Sebas, si en algún momento ustedes les llega a pasar que se toman un trago y se dan cuenta que es adulterado, vaya inmediatamente y compre uno bueno y tómese una muy buena cantidad del bueno. Ya me decía, aquí hay algo médico, además que si no hay ni uno, vea usted. No, pero sabes que incluso yo después le pregunté al médico, me dijeron, sí, es que lo hacemos cuando una persona llega acá mal, le inyectamos una no sé cómo harán eso, no sé si eso quema, pero una dosis de alcohol puro. Pucha. Y entonces después de lo que un guayabo el berraco, pero no se muere. Entonces nosotros siempre andábamos con eso ahí. El caso es que me parece muy particular porque, claro, cuando yo empecé a mirar cómo limpiar esta cabeza de tantas cosas que había visto, yo le dije a Dios, ¿cómo hago para limpiar mi mente? Y Él me dijo, con la palabra. Y yo, ¿cómo así? Cuando me di a la tarea de aplicar esto, empecé a experimentar algo muy parecido a esto que les contaba del trago. Esto estaba lleno de porquerías, pero cuando le metí alimento bueno, alimento puro, ese alimento puro iba consumiendo, iba quemando, iba anulando todo pensamiento errado, todo razonamiento contrario que yo le había metido a la mente. Y es que miren, nosotros tenemos una esencia. Crea yo en Dios o no crea en Dios, hay una esencia. Y esa esencia es muy semejante a Dios. Por eso dice Dios en la Biblia que Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando nosotros, como seres humanos, hacemos cosas contrarias a esa esencia que tenemos, se produce en nosotros un choque y una contradicción que empieza a desfigurar esa imagen, esa esencia que nosotros tenemos, pero empieza a traer un montón de problemas a nuestra mente. Nos empieza a confundir, nos empieza a robar la identidad, nos empieza a hacer creer que somos lo que no somos. Y eso, pues listo, digamos es un problema, pero es más que un problema, porque lo que quiere hacer el enemigo, metiéndote esa idea en la cabeza, es que si vos vas a encontrar a Dios allá, empieces a caminar para allá. Yo le he dicho a la gente, mire su vida, mire lo que hoy le duele, mire lo que hoy lo aqueja. Lo más seguro es que lo que a usted más le duele, lejos de Dios, es el área que en Dios va a ser justamente más bendecida. El enemigo siempre ataca a la inversa. El enemigo no es como la loca, y esto lo he dicho mucho, que sale en la esquina dando balazos a todos lados. Él sabe exactamente dónde pegarle a cada quien. Él sabe cuál es el área de la vida que quiere debilitar en cada persona, para que cuando llegue a Dios, crea que Dios va a poder hacer cosas con él en cualquier área, menos en esa. ¿Sí? Entonces, como les decía, podemos empezar a limpiar nuestra mente de las cosas que el mundo nos ofrece para consumir. Pero más allá de eso, necesitamos no solamente cuidarnos de lo que el mundo nos ofrece, sino también buscar entonces con qué reemplazo yo ese alimento. En la medida en la que yo me empiezo a acercar a la palabra de Dios y empiezo a consumir ese alimento, va a empezar a pasar algo. Dice la Escritura que ella es como una lámpara a los pies, en el caso mío, al pie de aquel que por ella vive.
¿sí? Literalmente es una lámpara. En la medida en la que yo me alimento de esa palabra, yo no me voy a tener que preguntar, ¿viste cómo aplico mi fe? Sino que voy a saberlo. Voy a saberlo. Por eso dice Dios que nosotros no estamos solos, que tenemos a un paráclito o el ayudador, que es el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces pasa lo que les hablaba ahorita del lobo. En la medida en la que yo alimente al lobo blanco, es decir, en la medida en la que yo alimente al Espíritu Santo, ¿sí? Él cada vez va a crecer más en mí. Cada vez voy a vivir yo más por lo que Dios y a la forma que Dios quiere que yo viva y menos a la manera del mundo. Y las cosas en nosotros, en los que creen y se alimentan de Dios, se dan, digámoslo así entre comillas, como por inercia. El hecho de yo saber caminar y aplicar mi fe no es producto de que apliqué muy bien el método, sino es producto o más bien la consecuencia de que el Espíritu Santo en mí vive a sus anchas, a sus amplias y bien alimentadito. Ese es el enfoque que debemos tener si queremos aplicar bien la fe. Porque miren, pasa algo, yo esta historia la conté hace mucho tiempo, de hecho pues me la contaron, no voy a decir quién para no echarlo al agua, pero en un grupo una vez llegó una pelada, ¿cierto? Y la niña llegó habiendo acabado de terminar una relación, bueno, relativamente poco. Entonces se fue para donde uno puede ser, de las personas del grupo, un amigo, y le dijo, oíste, yo quiero un novio. Y le va a empezar a pedir a Dios un novio de Dios. Quien ya haya escuchado la historia, se la aguanta, para que la escuchen los que no. Y ella empezó todos los días, quiero un novio de Dios, quiero un novio de Dios, quiero un novio de Dios. Todos los días, súper juiciosa. Al año seguía pidiéndole un novio. Y al año Dios le dio el novio. Y me decía el amigo, vea Sebas, es un man, pues que uno porque es hombre, pero si uno no se hubiera tragado del bonito, con un carrazo del perraco, plata la que usted quiera y más entregado a Dios que quién sabe qué. Ese man era como un santo. Y la pelada estuvo con él saliendo 3 meses y a los 3 meses yo la vi que llegó sola al grupo y le pregunté, oíste, ¿y el novio? No terminé con él. ¿Y por qué? Después de un año orando por él. ¿Y por qué? Porque es que era como muy bueno. El corazón de nosotros está tan herido y la mente de nosotros está tan dañada que muchas veces lo que Dios quiere entregarnos para hacernos bien nos hace más daño que bien. A veces uno le pregunta a Dios, oíste, ¿por qué no me das esto? Y no se fija uno si es que, bueno, yo estoy ya en las condiciones como para recibir lo que le estoy pidiendo a Dios. Nos ocupamos más de lo que queremos que de lo que necesitamos. Y en función de eso Dios nos puede dar bendiciones que por no saber cómo valorarlo las perdemos, como pasó con esta pelada. Yo sé que Dios es misericordioso y le enviará a otro. Pero para que nosotros podamos darle valor a lo que Dios hace en nuestra vida, tenemos que procurar que nuestra mente y nuestro corazón estén en la misma sintonía de Dios, para saber cómo esa bendición que me llega, yo hacerla fructificar y no por el contrario terminar haciendo que se marchite. Ahorita les decía, vamos a hablar de cómo utilizar la fe. Yo creo que les dije un poquito mentiras, porque en realidad esa fórmula no la tiene nadie. Pero sí les puedo decir cómo hacer para empezar a entrar en ese mundo de fe y que se vuelva algo para nosotros tan delicioso como que usted se metió en ese río y simplemente se puso un flotador debajo y se dejó llevar por la corriente para donde Dios lo quiso. La fe es algo que se disfruta. Yo les conté que alguna vez yo le preguntaba a Dios, yo viste, ¿cómo hago yo para darte las gracias? Y le decía yo, decime, porque yo todas las noches había Dios hecho algo por mí, yo todas las noches le decía a Dios, gracias, y yo como que sentía que no me alcanzaba. Yo, ¿cómo hago? Y a los días, yo les conté, mi papá me regaló unos zapatos,
Estoy charro con los zapatos. Yo siempre que pienso en los zapatos pienso en lo mismo, uno todo acabado y el otro por allí intacto metido en el closet. Pero le digo a mi papá, ¿cómo? Le digo yo a Dios, ¿cómo? A mi papá. Y mi papá llega y me da los zapatos. Y mi papá tiene una forma de ser muy particular. Yo a mi papá le puedo decir 100.000 veces gracias y para él eso no significa nada. Para mi papá gracias es que él lo vea usando usted lo que le dio. Entonces todos los días que salía con mi papá, cada 8 días me decía, ¿qué hubo los zapatos? ¿Qué hubo los zapatos? ¿Sí te gustaron? ¿Sí te gustaron? ¿Sí te gustaron? Yo, sí. ¿Sí te gustaron? Yo, sí. Hasta que me los vio pues, sí te gustaron. Y esa cara de satisfacción de mi papá. Y ahí Dios me dijo, así me agradeces. Así. Disfrutando lo que yo te doy de la forma correcta. Así es como a mí se me agradece. Y ese es el propósito de la vida. Si usted quiere saber cuál es el propósito de su vida, entiéndalo, no va a encontrar otro y nada lo va a hacer más feliz que esto. Busque conocer a Dios con todo su corazón y en la medida que lo conoce, disfrútelo. Y ahí se va a ver usted caminando una vida de fe. Así es que se experimenta a Dios. Y para eso necesitamos entonces limpiar nuestra mente para que no sea un obstáculo, sino que nos sea una herramienta. La mente, por lo general a la fe, inicialmente le va a hacer mucha repulsa. Yo no sé si ustedes han visto cómo hacen estos bueno, algunas, porque hay muchas técnicas, pero estos muebles, por ejemplo, en bambú. Isabel, ¿cómo le ha ido? Ay, sí, ¿cómo no? Entonces, yo no sé si ustedes han visto cómo hacen estos muebles de bambú. Y cogen las varas de bambú que son rectas y empiezan a doblarlas y a doblarlas y a doblarlas y a doblarlas. Cuando llegan al punto que quieren, las tienen que dejar amarradas un tiempo, porque si no las dejan amarradas, la vara, por la memoria que tiene pues en sus fibras, retorna a su forma original. La mente de nosotros es igual. Si yo le digo algo, la mente no me va a creer. Si se lo sigo diciendo, me empieza a comer cuento. Si se lo repito y se lo repito y se lo repito y se lo repito, la mente, listo. Pero si luego yo le quito ese alimento que le estaba dando, la mente vuelve a la misma forma que tenía antes. Entonces esa va a ser la tendencia. Por eso cuando uno quiere creerle en algo a Dios, está empezando, uno muchas veces es sí, pero y sí, y empieza uno como a recular un poquito, ¿sí? Ahí es cuando más alimento, busca más a Dios, conocerlo más. Y la mente va tomando la forma que le corresponde. Y empieza el Espíritu Santo a producir algo, un fruto al cual llama el dominio propio. Ahora todo el mundo afuera anda dándole rienda suelta a las emociones y a los pensamientos y a los sentimientos y creen que eso es libertad. Esa es la esclavitud más grande que hay en la vida. Eso hice yo 21 años. Darle gusto a los pensamientos y a la mente y terminé más enredado que un berraco. Por allá se me quedó enredado un pie. ¿Sí? La libertad es un tesoro que hay que conservar y va a depender de nuestras decisiones y de lo que nosotros hagamos, que esa libertad siga siendo algo real en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos saber muy bien qué hacemos, cómo lo hacemos. Esto no quiere decir que tenemos que estar pensando qué paso dar y qué paso no dar. No, péguese de Dios. No viva la vida como choncho. Busque a Dios y el camino se le va a iluminar. Usted va a saber qué hacer a la hora que usted tenga que tomar una decisión antes de preguntarle a Dios. De hecho, Dios lo dice: antes de que me pregunten, yo les voy a responder. Pero necesitas estar en esa sintonía con Dios. Debes permitir que el Espíritu Santo verdaderamente esté alimentado. Y en ese orden de ideas, cuando tengas que aplicar tu fe, cuando tengas que creer en algo, cuando tengas que aplicar lo que dice la fe, lo que dice la Biblia, que la fe es la certeza de lo que no se tiene, la convicción de lo que no se ve, te vas a ver aplicando eso casi sin darte cuenta. Como cuando manejas, más o menos, que ya ni te das cuenta en qué cambio vas, pero tu mente está clarita en eso. ¿Cierto? Esa es la forma de vivir. Y esa es la forma de aplicar la fe. Buscar a Dios. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón. No tiene corazón para buscar a Dios, no se preocupe. Dígale a Dios. Yo le digo muchas veces, si usted no me da ganas para orar, la embarramos ya, pero no quiero orar, tengo mucha pereza.
Y le digo muchas veces, dame un corazón que te anhele y que te busque, porque a este como que se le va acabando la gasolina a veces. Pero uno a veces le da como pena pedirle a Dios, sobre todo cosas así, porque dice uno, no, pues que descaro. ¿Sí? Pero dependemos de Dios para todo, aún para buscarlo. Y de Él vamos a tener la gasolina para todo lo que necesitemos, si se la pedimos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando no vivimos así, cuando no vivimos procurando que sea el Espíritu Santo el fuerte en nuestra vida, vamos a vivir una vida de fe muy frustrada, mucho. Y eso le pasaba a unos creyentes por allá antaño, y por eso Santiago en sus cartas les decía a ellos, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y en otra parte dice, es que ustedes no saben pedir como conviene. No es que haya una forma, no se deben enredar, no es que haya una forma, pero sí es que debemos procurar lo que estamos hablando acá, que sea el Espíritu Santo, el grande en nosotros, que sea nuestra mente alimentada por Dios y no por las cosas del mundo, el que esa fe que nosotros apliquemos arroje sus resultados. Cuando esa fe está fortalecida y está pura, sirve como esta herramienta, que dice Dios que en el cielo todas las cosas ya están hechas. Entonces en ese momento, cuando la fe de nosotros, en función de lo que necesitamos y aún de lo que queremos, porque Dios muchas veces es alcahueta, se extiende hasta esa mesa de Dios donde está ya todo hecho, toma de lo que nosotros necesitamos y viene y lo hace material acá. La fe en Dios es más real que las cosas que nosotros le pedimos a Él. ¿Sí? Con eso terminamos. Y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado o de cualquier otra cosa. Esta pregunta es lo más retórico del mundo entero. Nunca, no hay nadie que alce la mano. Cuando la alza, pues estoy en los colegios, hago la pregunta y ahí sí preguntan, pero siempre preguntan lo mismo, ¿y usted qué hace con el otro zapato? No preguntan nada más. Pero bueno, eso era lo que quería que habláramos al día de hoy. Y espero de verdad, eso es algo que yo le pido mucho a Dios con lo que veo o estudio para mí, y en este caso quiero pedírselo también para ustedes, que lo que hoy hablamos no se nos quede como una reflexión o como un pensamiento, sino que sea algo que procuremos poner por obra. No piensen que porque Dios obra en la vida de unos y miro mi vida y no veo como que Dios esté orando, es porque Dios tiene favoritos. Una vez dimos una charla sobre eso y les contaba de una frase que había leído que a mí me encantó, que dice que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Es decir, hay gente que busca a Dios y hay gente que no busca a Dios. Hay gente que solo cree en Dios y por esa fe será salvo, pero hay gente que hasta ahí llega con Dios. Lo creo en Él y se acabó. Ojalá fuéramos íntimos, ojalá fuéramos más a la forma de esos 3 apóstoles, que si bien Dios tenía 12 apóstoles, a la hora de hacer milagros y de hacer las cosas más tesas, les decía, quédense ustedes por allá y ustedes 3 vengan conmigo. A esos les tocó ver de todo, y hubo uno de ellos que les tocó ver el doble de lo que veían los otros 2. Era Juan, el famoso discípulo amado, ¿sí? Con quien a Jesús le han inventado una cantidad de chismes por ahí, horribles por cierto, pero ese veía más de todo. Es más, tenía tanta confianza con Jesús que dice que se le acostaba como en el hombro. Y era que tenía tanta intimidad con Dios, tanta con Él, que se movía dentro de ese principio único y la fuente de toda la escritura misma, que es el amor. Ojo, no se confundan, el amor no necesariamente es algo emocional. El enamoramiento es algo que acompaña al amor, pero no es la base del amor, ¿sí? Pero este disfrutaba de Jesús en todo momento, lo veía todo, lo experimentaba todo. Es más, el último libro a quien tanto temor se le tiene, el Apocalipsis,
Es un libro lleno de unas revelaciones, de unas visiones, las cosas más locas del mundo. Y es un libro hermoso, cargado de esperanza, lo que usted quiera. Y es un libro que a Dios le plació dejarle como revelación a ese discípulo amado, a ese que más se metía con él, y a ese que por buscarlo más, pues terminó experimentando a su Señor mucho más que los que estaban al lado. Eso no quiere decir que él había sido premiado o que tenía más beneficios que los otros, simplemente lo buscó más. Buscar a Dios, eso es lo que tenemos que hacer si queremos tener una vida de fe y si queremos aprender a utilizar esa fe que Dios nos ha dado. Listo. Entonces, oremos y volvemos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Papá, que estas palabras, Señor mi Dios, así como tú dices que ves nuestras oraciones, que son como carbones ardiendo delante tuyo, levantando un olor fragante, que asimismo estas palabras que hoy hablamos permanezcan siempre en el corazón y en la mente de los que acá estamos, Señor, y que incluso puedan ser transmitidas por nosotros a todos esos seres queridos que tenemos al lado, papá, para que la experimentación, que como promesa viene, Señor mi Dios, al aplicar tus principios, no solamente sea algo que disfrutemos nosotros, sino tantos como sea posible, papá. Y que esas palabras, Señor, como carbón ahí estén siempre, papá, alumbrándonos, Señor mi Dios, todos los días, papá, diciéndonos: recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto. Buscar a Dios y conocerlo, buscar a Dios y conocerlo, buscar a Dios y conocerlo para poder disfrutarlo. Papá, que no dejemos esto para mañana, Señor, que no aplique para nosotros lo que a veces decimos de que mucho pensar mata la fe, sino que seamos hombres y mujeres de un actuar rápido, de un buscarte rápido, para experimentarte también, Señor, de esa forma. Y te pido, papá, que este mes que empieza, Padre, teniendo como fecha este día, sea como una puerta abierta en el cielo, Señor, para todo el que está acá, de modo que en la medida que cada uno de nosotros procure, Señor mi Dios, aplicar estas cosas, tenga de ti, papá, muestras inequívocas que den certeza y convicción en ese estilo de vida, para que continuemos metidos, Señor mi Dios, en ese caminar contigo, en ese dejarnos llevar por la fe, papá. Eso te lo pido, Señor, y por cada necesidad, Señor, que acá se tenga, familiar, personal, sea económica, sea de salud física o mental, papá. Aun si se requiere un milagro, Señor, que por tu obra, Señor, por tu poder, y por esta oración que hoy hacemos, papá, cada una de ellas tenga de tu parte bendición y el milagro que cada uno necesita, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita cuando decía que en este mes en la oración fue algo que sentí de Dios, no que si lo hacemos en otro momento no, pero sentí pedirle a Dios por